Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a hablar del criterio de la primera derivada, el criterio de la segunda derivada y con eso estaremos también hablando de máximos y mínimos de una función, así como de cuándo es creciente y cuándo es decreciente. Y vamos a empezar con el criterio de la primera derivada. Aquí ya lo tengo. Dice que una función es creciente si, solo si, su derivada es mayor o igual que 0. A su vez, también decimos que es decreciente si, solo si, su derivada es menor o igual que 0. Ahora, ¿qué pasa cuando la derivada es exactamente 0? Pues bueno, lo que tenemos es un punto crítico. Un punto crítico puede ser un máximo, un mínimo o simple y sencillamente un punto de inflexión. Vamos a ilustrar esto con un ejemplo. Aquí tengo una función que sería este dibujito y tengo su derivada. Esta línea punteada pues viene a ser la gráfica de la derivada. Vamos a marcar con amarillo los intervalos en los que la función es decreciente, es decir, que va de arriba para abajo. Aquí está, y luego aquí también va de arriba para abajo. Y vamos a marcar con color azul los puntos donde va creciendo, bueno, los intervalos. Entonces aquí como que empieza, crece, 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 crece. Y si no me creen que está creciendo, pues lo podemos ver más de cerca. O sea, ya agrandé un buen la gráfica. Y si vemos que va de arriba, aquí como que se estaciona, pero no empieza a decrecer, sino que más bien se queda estacionada y sigue creciendo. Entonces podemos decir que está creciendo. Así que este coloreado que teníamos es perfectamente válido. Ahora, el criterio de la primera derivada dice que la función es creciente si solo si la derivada es positiva y decreciente si solo si la derivada es negativa. Entonces lo amarillo habíamos dicho es cuando es decreciente y en efecto, fíjense, voy a marcar la derivada con naranja. Justo en esos puntos la derivada es menor que 0. ¿Dónde más tenemos que la derivada es menor que 0? Aquí. Y si hago una rayita, ahí está. Entonces, justamente si coinciden, la derivada pasa la línea del 0 a ser negativa cuando la función empieza a decrecer. Por otro lado, pues lo que tenemos es que la función es creciente, es decir, esta parte de aquí, cuando la derivada o la gráfica de la derivada está por arriba del eje X, es decir, cuando el valor de la derivada es positivo. Pero bueno, ¿qué onda con los puntos críticos? Es decir, ¿qué pasa cuando la derivada es 0? Vamos a marcar con rosa esos puntos y dijimos la derivada de la línea punteada es 0 aquí, es 0 aquí y es 0 aquí. Eso quiere decir que para estos valores de X, pues la función alcanza algún punto crítico. En este caso, alcanza un punto mínimo. En este caso, alcanza un valor máximo. Y en el 0 lo que tenemos es un punto de inflexión. Aquí acabo de poner otra función, se ve muy parecida, pero es otra. Y bueno, vamos a marcar los puntos en los que la derivada es 0. Aquí, 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 aquí y aquí. Y bueno, si nos fijamos en esos valores para la función, lo que tenemos es un máximo, aquí un mínimo, aquí otra vez punto de inflexión. A ese le corresponde un máximo y aquí corresponde un mínimo. Cosas que tenemos que notar es que la derivada cuando es 0 nos da máximos y mínimos relativos, es decir, lo que nos dice es cuándo pasa una función de ser creciente a decreciente o bien cuándo pasa de decreciente a creciente. Y en general lo que nos dice es en qué valores de X o de nuestra variable independiente cambia el comportamiento de la función. Y bueno, ahora vamos con el criterio de la segunda derivada. Entonces, si tenemos una función que podemos derivar dos veces, o sea, sacarle su segunda derivada, y tenemos un punto en el que la primera derivada es 0, entonces se cumplen estas dos cositas. La primera cosita dice que si la segunda derivada es menor que 0, vamos a estar ante un máximo relativo. Y a su vez, si la derivada es positiva o mayor que 0, vamos a entrar en un mínimo relativo.
Y miren esto que acabo de hacer. Le agregué la segunda derivada a la gráfica. Y bueno, esto lo hice, sí, porque me gusta mucho graficar, pero segundo, para que pudiéramos medio visualizar el criterio de la segunda derivada, la función morada es la función original. Entonces aquí, por ejemplo, en este mínimo tenemos que su derivada es 0 y que el valor de la segunda derivada, o sea, la gráfica naranjita punteada, es mayor que 0. Ahora aquí agarramos un máximo. En efecto, la primera derivada es 0 y el valor de la segunda derivada pues va para abajo, o sea, es negativo. Y la otra cosa que no les dije del criterio de la segunda derivada es que si tenemos un punto en el que la derivada, la primera, sea 0 y la segunda derivada también es 0, no sabemos nada al respecto. O sea, no podemos decir que sea mínimo, no podemos decir que es máximo y probablemente de hecho sea un punto de inflexión como es este caso. Y seguramente la mayor aplicación de estos temas de derivada en general pues sea la búsqueda de máximos y mínimos de una función, porque en general nos interesa saber, por ejemplo, si estamos midiendo ganancias, ¿cuándo podemos tener la ganancia máxima? Si estamos midiendo pérdidas, pues ¿cuándo podemos tener las pérdidas mínimas, ¿no? En general nos gusta bastante optimizar. Simple y sencillamente para sacar el mayor provecho de los recursos con los que contamos. Y para ver un ejemplo de cómo utilizar el criterio de la primera y la segunda derivada, pues aquí tenemos una función. Lo primero que tenemos que hacer es derivar. Entonces, la derivada de x es, aquí tenemos una suma de términos, vamos a derivar cada término. Tenemos un tercio, el exponente pasa multiplicando, la variable se queda y al exponente se le resta 1. Con el siguiente término tenemos más 7 medios, que es su constante. Luego el exponente pasa multiplicando y la variable se queda, el exponente se le quita 1. Para el siguiente término la derivada es simplemente 6. Y vamos a simplificar. Este 3 se va con este, o sea, más bien un tercio por 3 me da 1. Aquí tenemos 7 medios multiplicado por 2, también se va a ir y eso me va a quedar simple y sencillamente x al cuadrado más 7x más 6. Y ya que encontré la derivada, necesito encontrar los puntos en los que la derivada me da 0. Entonces, pues igualo esto a 0. X cuadrada más 7x más 6 igual a 0. Y encuentro los valores para los que esta igualdad se cumple. Esto podría hacerlo con la fórmula general o intentando factorizar así derecho. Yo creo que en este caso podemos simple y sencillamente factorizar. Ponemos la x en ambos factores y busco dos números que sumados me den 7 y multiplicados me den 6. Pues claramente me pueden funcionar el 6 y el 1. 6 por 1, 6. Aquí está. Y 6 más 1, 7. Esto quiere decir que la derivada es 0 para x igual a menos 6 y para x igual a menos 1. Y ya que encontramos los valores críticos, volvemos a derivar. Esto para poder utilizar el criterio de la segunda derivada. Y para esto, pues bueno, pongo aquí que ya voy a tener mi segunda derivada y lo que hago es derivar la primera derivada. Ok, entonces vamos primero con la derivada de este término, sería 2x más la derivada del segundo término, sería la pura constante y la derivada de cualquier constante es 0, así que ya ni lo escribo. Entonces aquí tengo mi segunda derivada. Y el último paso es averiguar si los valores críticos que obtuvimos, es decir, estos de aquí, corresponden a máximos o a mínimos. ¿Eso cómo lo vamos a hacer? Pues evaluando nuestra segunda derivada en estos valores. Entonces ahí está segunda derivada, tengo que evaluar en menos 6. Esto sería evaluar esta función, que es la segunda derivada en menos 6, sería 2 por menos 6 más 7.
2 por menos 6 me da menos 12, le sumo 7, esto me da menos 5. Es negativa, por lo tanto, x igual a menos 6 debe, bueno, no debe, es un máximo. Ahora vamos a ver qué onda con x igual a menos 1. Entonces otra vez la segunda derivada evaluada en menos 1. Vamos a ver cuánto es. Entonces sería, la segunda derivada es 2 por menos 1, o sea, en lo que estoy evaluando, más 7. 2 por menos 1 me da menos 2, más 7, 5. Esto es mayor que 0, por lo tanto, x igual a menos 1 es un mínimo. Y ya que sabemos qué valor de x nos va a dar un máximo, qué valor de x nos va a dar un mínimo, pues falta ver qué valor dan eso en la función. Entonces, pues bueno, aquí vamos a evaluar f de x en su máximo para que nos dé el valor máximo. Así que realmente voy a evaluar f en menos 6. Y esto me da 18. Y para encontrar el máximo de la función, perdón, el mínimo, pues voy a evaluar en el valor de x que ya se me va a dar el mínimo, es decir, en menos 1. Lo cual me da menos 17 sextos. Y como ya saben que me encanta graficar en GeoGebra, pues vamos a ver. Entonces aquí en el x igual a menos 6 agarra su valor máximo que viene siendo 18. Y en x igual a menos 1 toma su valor mínimo que es menos 17 sextos. Y ahora sí ya terminamos. ¡Nos vemos!